Turcofans, bienvenidos a un nuevo video. Les compartiré a continuación la reseña del avance 2 como tal del capítulo 1 de la serie Jagdshot Seversen, que se estrenará este próximo jueves 6 de julio a través de Canal D en Turquía. El avance inicia con Ateş, que regresa a Estambul, y aquí lo vemos llegando a la empresa de su familia. De fondo se escucha la pregunta que él le hace al señor que vimos que lo andaba buscando en el avance anterior para que volviera a Estambul, y Ateş le preguntó que qué era tan importante como para que él tuviera que regresar. Este señor le dice: señor Ateş, hemos perdido a su padre, el señor Vahit, mis condolencias. Ya estando Ateş dentro de la empresa, hay otro señor que le presenta a sus hermanos diciendo: niños, déjenme presentarles a su hermano mayor, Ateş. Ateş está asombrado y una de sus hermanas dice: nuestro hermano mayor, ¿este es nuestro hermano mayor? Al ver la cara de Ateş, el señor que acaba de presentarlos le dice a él: sí, estos son sus hermanos. A continuación aparecen dos hombres. Uno, si no me equivoco, tiene las joyas de la boda que estaba guardando Leyla en una caja idéntica a esta en el avance pasado, y el otro al parecer está contando el dinero que también estaba en la caja. Ambas cosas vienen siendo como los regalos que les dieron a los novios en esa boda falsa. Les recuerdo que Leyla trabaja en un negocio de matrimonios falsos y puede que estos regalos sean parte de la recompensa por sus servicios, eso sí, no es que ella se los ha robado. Pasan imágenes de Leyla, vemos otra vez el momento en que ella se sube al ascensor con Ateş, y mientras de fondo se escucha a una chica que dice: Leyla, mira, es una vergüenza y un pecado, hija mía, ¿cuántos años han pasado? ¿Es que acaso no es obvio lo que va a suceder? Leyla responde diciendo: ¿por qué me metí en estos trabajos, Meryem? Parece que lo olvidas. Se abren entonces las puertas del ascensor y vemos como Leyla, para tratar de esconderse de las personas que estaban afuera, se le tira encima a Ateş y lo abraza. La señora que está parada fuera del ascensor en ese momento pone cara como de infarto al ver eso. Ateş se sonríe y creo que, como quien dice, se prestará para socorrer a una dama en apuros. Luego hay otra escena en la oficina. Al parecer se reúne la familia para dar lectura al testamento del padre de Ateş, y resulta que como parte de la última voluntad del difunto, Ateş tendrá que ser tutor de sus hermanos pequeños y presidente de la junta directiva de la empresa durante 3 meses, cosa que sorprende y mucho a los presentes en el lugar. Y con todo esto creo que ya nos podemos imaginar aún más el cambio de vida que se le avecina a Ateş en esta historia. Volvemos a la escena en el ascensor. Está Leyla agarrada a Ateş todavía y le pregunta a él: ¿se han ido? Ateş le dice: no, siguen mirando. Meryem aparece acompañada de otro chico diciendo: Dios, la chica se ha ido, juro por Dios que se ha ido. Después está Ateş caminando cerca de una piscina infinita. Se ve como Leyla se tira al agua y permanece en el fondo escondiéndose toda temerosa. A mí me da que en ese momento él la está buscando y es por eso que lo vemos haciendo estos gestos. Supongo yo que razonará que al estar en ese sitio, que por lo que se ve es una planta bastante alta, y tras haberla buscado sin éxito, el único lugar donde ella puede estar es en el agua. Y asumo que cuando él se da cuenta de eso, reacciona así. Ya en este punto son conjeturas, pero ciertamente es algo muy posible, porque además el final del avance como que le da bastante sentido a esta idea. Casi al final vemos esta escena donde Leyla le dice a Ateş: me pregunto si pudieras ayudarme en vez de mirarme. Y él sarcásticamente le responde: es más divertido mirarte. Y bueno, ya lo último que se muestra es que Ateş está dentro de la piscina y le dice a Leyla: te diré algo, ¿de quién te estás escondiendo? Quiero comentarles que sigo atenta a este dúo protagónico. Soy de las que cree que hay muy buena química entre ellos y que Jagdshot Seversen va a ser una comedia romántica bien interesante y divertida. ¿Qué les ha parecido este avance? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que los estaré leyendo. Den un super like si les ha gustado este video y suscríbanse al canal para que estén al tanto de todo lo que publicamos sobre sus actores, series y novelas turcas favoritas. Mi nombre es Meli y me despido por ahora, pero espero verlos en un próximo video.